Cordial saludo, apreciado tutor Jesús Armando. Mucho gusto, mi nombre es Jamie Caterine Murcia Rodríguez. Soy del programa de Ingeniería Industrial de la Escuela SBTI de la UNAD del CEA de Acacías. Pertenezco al grupo número 1084 del curso de Física General. En este video voy a sustentar la práctica del análisis del movimiento que se realizó a través del simulador de movimiento y también voy a mostrar unas gráficas que se obtuvieron a través del aplicativo MATLAB, que es un aplicativo en línea, el análisis también de los resultados y también las respuestas a unas preguntas finales que tenemos. El propósito de esta práctica es que se pudo diferenciar ese movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a través de la observación de los datos experimentales que obtuvimos de ese simulador de movimiento y luego que graficamos en el aplicativo de MATLAB para poder hacer la interpretación de las gráficas. A continuación voy a compartir pantalla para que vayamos evidenciando el análisis de los resultados. Bueno, en este punto tenemos la ilustración 1, que es el ingreso a la interacción con el simulador de movimiento. En primera instancia, colocamos una posición inicial de 0, la velocidad inicial fue mi último dígito de cédula, entonces es 5, entonces colocamos 5.5 para tomar esa velocidad inicial y cuya aceleración inicial ha sido de 0. Yendo al aplicativo, acá evidenciamos que una velocidad de 5.5 y una aceleración de 0. Damos clic acá y él nos va evidenciando ya los resultados por cada sección. Ya al finalizar, entonces nos exporta un archivo en Excel, el cual más adelante debemos cambiar las comas por los puntos para que el aplicativo de MATLAB no lo pueda leer y así podamos graficar lo que necesitamos. En un segundo intento, hay que cambiar un valor, el valor de aceleración, que anterior lo teníamos en 0. Ingresamos al aplicativo del simulador y colocamos con una velocidad de 5.5 y cuya aceleración ha sido de 5.1. Esta práctica de simulación se configuró esa aceleración cercana a 0 para poder observar ese movimiento rectilíneo uniforme, mientras que también en la segunda, ya como se aplicó una aceleración de 5.1, ahí vimos que era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que se pudo analizar ese cambio de velocidad. Estos fueron los resultados que obtuvimos del simulador del archivo de Excel. Acá tenemos lo que es tiempo, lo que es la posición, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración, que para el primer ejemplo iba en 0 y para nuestro segundo ejercicio va en 5.1. En la ilustración del análisis de datos, ya en esta parte pasamos al aplicativo de MATLAB, cargamos primeramente los dos archivos de Excel que nos facilitó el simulador y en esta parte de abajo importamos los datos. Yo lo registré como datos 2 y el otro archivo lo registré como datos 3. Entonces acá nos muestra los mismos datos que están acá. En el segundo punto necesitamos la velocidad y el tiempo. Entonces, la velocidad y luego es el tiempo. Y luego hacemos un plot versus velocidad. Acá evidenciamos nuestra recta, nuestra gráfica, tendríamos los siguientes resultados. Así como evidenciamos acá de la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, de la aceleración en función del tiempo. Nuestras gráficas, estas van con el movimiento rectilíneo uniforme, ya que el movimiento rectilíneo uniforme es donde se desplaza por una línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo también el movimiento, una velocidad constante y también pues en una aceleración, porque la aceleración aquí es de 0. Segundo ejercicio, entonces, los mismos 3 puntos. Acá sí contamos con una aceleración
de 5.1. Por eso evidenciamos estas gráficas un poco diferente, porque para el movimiento uniformemente acelerado, vemos que como el movimiento en que la aceleración es siempre constante, es decir, que mantiene una rapidez, pero lineal. Entonces podemos ver que las pendientes de las gráficas, por lo menos esta de velocidad, tiempo, en este segundo experimento es aproximadamente, bueno, lo que evidenciamos la aceleración de 5.1, lo que corresponde a una aceleración constante del movimiento. Luego vemos la interpretación de los resultados. Entonces se concluye que en el primer caso, sin aceleración, la velocidad queda constante y la posición crece de forma lineal con el tiempo. En el segundo caso, la aceleración es constante, genera un aumento tanto lineal en la velocidad como también el crecimiento de la posición. Tenemos unas preguntas que dicen, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? La posición en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición ella aumenta en forma lineal con el tiempo. Por eso, cuando se grafica, se evidencia, por lo menos en la posición versus tiempo, que es una recta. La velocidad se logra mantener de una manera constante y la línea va direccionada de forma horizontal. No hay pierde porque pues la aceleración va en cero. Y en cambio, cuando es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya allí contamos con una aceleración. En este caso era de 5.1, donde la posición que vamos encontrando se describe como una curva. Entonces allí la velocidad nos va cambiando con el tiempo y así como lo vimos ahí en la gráfica de velocidad versus tiempo. La recta va inclinada con una pendiente que representa la aceleración constante y el tiempo, que es una línea que va de manera horizontal. En el segundo punto vemos que sobre el movimiento de la aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es cero, significa que la velocidad no hay un cambio, por lo que el ciclista que veíamos ahí, él se movía de la misma rapidez, pero en la misma dirección, en línea recta. Por eso se crece de manera uniforme la posición y no se evidencian más cambios porque la aceleración va en cero. Y en el tercero nos dice en la C qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo nos representa que el desplazamiento por el tiempo del ciclista, como en el movimiento rectilíneo uniforme que va direccionado al desplazamiento uniforme, lineal, recto. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va direccionado en el desplazamiento con una creciente por el aumento de esa velocidad, por lo que hay una aceleración. Bueno, esta práctica con estos dos ejercicios, con la aceleración en cero y la otra aceleración de 5.1, me permitió comprobar que la ausencia de la aceleración, que la velocidad permanece constante, que la posición aumenta de forma lineal, también que mientras que la aceleración constante, la velocidad se incrementa linealmente. Entonces, esto ha sido todo mi sustentación de este punto. Muchas gracias.